sí podemos hacer siempre es prevenirlo. Y bueno, en ese sentido, la promoción de la salud mental va orientada actualmente a la reducción del estigma en torno a los trastornos mentales, porque siempre es una marca, ¿no? Es una piedra cargar eh, con esta etiqueta de estoy enfermo, estoy trastornado, no soy una buena persona o no funciono. Hay que dejar de estigmatizar eso y para eso es esta pequeña conferencia que preparé para ustedes, para entender mejor a, a qué, a qué podemos dedicar nuestro tiempo y qué podemos dejar de, de incluir en nuestras ideas respecto a este tema. Y bueno, la imagen que les estoy compartiendo, que mi compañera Alejandra está compartiendo en este momento, es la imagen de una músico, una música que se llama Petrona Martínez, es de Colombia. Ella hace música afrocolombiana, es folclórica, y ella tiene un par de canciones que a mí me gustan muchísimo cada vez que tengo un momento difícil en la vida, como todos. em, Escucho alguna de sus canciones y ella hace una referencia al dolor, al pesar, a la dificultad, a la pobreza, al abandono, a la incertidumbre, al enojo también, pero en sus canciones ella habla de ello y nos dice cómo es que ella confronta y afronta este sentimiento tan complicado. Una de sus frases es, la vida vale la pena, y ella la canta. Tanto fue así que esta mujer fue invitada a Europa, fue invitada a diferentes países para compartir su música, que independientemente de que le entiendan o no al español colombiano, los escuchas de esta música han quedado fascinados, ¿no? Y ella tampoco se formó para hacer una música internacional, sino que su canto de esperanza y de resiliencia fue algo que llamó la atención. Desde su casa, ella vive cerca de un río, hay una canción en donde ella dice que, bueno, eh, yo vi la vida en un hoyo, dice, y lo que me puse a hacer fue sacar arena del arroyo. Ellos le dicen arena al arroz que crece en las aguas inundadas, como sabrán, ¿no? En China también hay que inundar el terreno para que crezca el arroz y le dicen la arena. Entonces ella dice, bueno, estoy tan triste que me voy a poner a hacer algo, ¿no? Es como una respuesta que a veces en la familia cuando no sabemos qué consejo dar, aparece, ¿no? Como de, oye, estoy muy triste y dice, ay, bueno, qué mal, ponte a lavar los trastes, ¿no? O qué pena, bueno, vamos a trapear entonces. Es algo muy innato, fíjense, no es como eh, no es una grosería ni una falta de consideración, sino que tiene una base muy coherente en la psicología. Tal vez ustedes hayan escuchado de la terapia ocupacional. La terapia ocupacional lo que busca es poder darle un uso, es poderle darle una aplicación a nuestros sentimientos y a nuestra voluntad, porque parte de este malestar, de estas ganas de ya no existir, es porque no tenemos un lugar o cabida en el mundo. Y esta idea de ponte a trabajar, de actívate, de colabora, de interactuar, viene muy ligada a el tratamiento psicológico y psicoterapéutico em, de la terapia ocupacional. Entonces, es muy interesante, ¿no? Cómo a través de diferentes culturas, a través de diferentes estatus sociodemográficos y socioeconómicos, la idea de activarse y de echar a andar siempre coincide en buscar este bienestar. Eh, Respecto a las bases biológicas de este malestar, y fíjense cómo no le llamo depresión, cómo no le llamo el fenómeno del suicidio, porque es un malestar y como habíamos dicho al principio, es importante quitar el estigma. Es muy importante poder hablar de esto sin quedar grabados o sin quedar marcados. Les platicaba entonces que dentro de las bases biológicas se considera eh, como un síntoma de alarma, pero no como un cuadro, las ideaciones suicidas. ¿A qué me refiero? Sabemos que hay malestares psicológicos que tienen que ver con el contexto social, que tienen que ver con la historia del paciente. Y por otro lado, también sabemos que hay condiciones neurológicas que no tienen que ver con el contexto, tienen que ver con la dinámica hormonal y la dinámica neuroquímica de las personas. Y entonces hay una diferencia.
hay una diferencia entre un malestar exógeno y un malestar endógeno, en donde vamos a tratar o intervenir de diferentes formas cada uno de estos malestares. Independientemente de dónde vengan, cada uno es, eh, es importante intervenirlo y reconocerlo. Si ustedes tienen la necesidad de compartir alguna pregunta o de levantar la mano, mi compañera Alejandra va a estar muy atenta para poder hacer esto más dinámico y poder entendernos mejor. Voy a continuar. Entonces, vamos a quedarnos en esta misma slide. Por favor, Ale. Tengo otro dato por acá que quiero compartirles. Uno de los orígenes del suicidio es la depresión. Y bueno, la depresión fue, a mí me gusta, a mí me gusta quitarle un poco de importancia a esta palabra, porque la depresión fue un diagnóstico que apareció en el CIE-10, este libro de diagnósticos de salud mental, con el fin de poder agrupar síntomas y malestares de los pacientes. Pero la palabra depresión viene de un concepto físico, es decir, está hundido, ¿no? Estamos en un terreno que debería estar liso, y digo debería porque todos tenemos altas y bajas. Hay muchas canciones que dicen a veces estás por arriba y a veces estás por abajo, pero la depresión hace énfasis en este punto bajo en el que estamos, y creo que el arte ha sabido aterrizar muy bien cómo es este sentimiento, porque estamos down, estamos abajo, estamos oprimidos. Em, Sin embargo, poder representar de una forma conceptual y palpable la depresión ha dejado una huella en las personas, y afortunadamente en nuestra cotidianidad ya es más valorado y aplaudido que las personas puedan reconocer algún estado de alarma, ¿no? De una tristeza excesiva, de no querer levantarse de la cama, de tener ideaciones o pensamientos de ya no existir. Pero es también relevante saber cómo se ha tratado este malestar a lo largo de la historia, porque, como les decía y les platicaba, este diagnóstico apareció recién, ¿no? Entonces, ¿cómo era en el 1600, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo era en la época de los mexicas? ¿Cómo era en la antigua China? ¿Cómo lo trataban en Japón? Y este dato es relevante. No quiero profundizar tanto en el contexto cultural del suicidio, pero quiero compartirles un ejemplo, porque naciones y perspectivas tenemos miles, y vamos a ver cómo es una de ellas. Eh, Desde la antropología hay un término que se estudió respecto a la salud mental en Japón. El término es Utsubio y hace referencia a un símil que en Estados Unidos, cuando se hizo esta investigación de antropología, entendían como la depresión. Entonces iban con los japoneses y decían, ok, tienes esta palabra, tienes este malestar, que es el utsubio, y tiene los mismos síntomas, ¿no? No te puedes levantar, no quieres comer, no quieres hablar con nadie, te encierras y te abandonas, ¿no? En el peor de los casos, la persona muere por inanición o la persona busca acabar con su vida de una forma radical. Pero este término se empezó a, eh, a mezclar con las perspectivas del occidente, porque resulta que cuando los japoneses reportaban tener utsubio, o sea, esta tristeza profunda, eh, nos decían, ok, bueno, él está en el estado. El utsubio es algo en lo que estás, ¿sabes? Es como una emoción. A veces yo estoy triste, a veces yo estoy enojado, a veces yo estoy contento, pero no soy el contento, no soy el enojado, no soy el triste. Y fíjense qué diferencia hay en decir yo soy depresivo a decir, bueno, hoy tengo un momento de depresión. Hay una diferencia muy sutil, porque cuando dices yo soy depresivo, entonces tienes la etiqueta y dices, bueno, ya estás así para siempre, seguro así naciste y seguro así morirás. Pero cuando uno dice, bueno, yo estoy triste, estoy sorprendido, estoy un poco depresivo, ¿no? Eh, la cosa cambia y dices, bueno, lo estás ahora. Hay una condición circunstancial que en este momento te hace sentir así, pero no lo vas a estar así todo el tiempo. Esa es una de las claves importantes de este malestar. Ah, Escucho que alguien nos quiere decir algo. Gina, me parece que prendiste tu micrófono. No, perdón, disculpa. No te preocupes, no te preocupes. Em,
Y bueno, como les decía, este contexto fue interesante, ¿no? Que en Japón decían, no necesitamos fármacos, no necesitamos una medicación, no hace falta que nos diagnostiques, porque es algo que pasa y sabemos qué hacer cuando pasa. Hay que darle espacio, hay que darle actividad al familiar o a la pareja y dejar que este estado fluya, que así como viene, no nos espantamos, no nos aterramos, no nos damos golpes en el pecho de fue mi culpa, cuál es el problema, algo anda mal, sino que dejamos que las emociones y estos estados afectivos transcurran porque así somos todos dinámicos. Y yo quiero hacer este énfasis, ¿no? No es lo mismo preocuparse y entrar en alerta máxima cuando uno de estos malestares aparece, porque todos entonces vamos a convocar a la mancuerna favorita de la depresión, que es la ansiedad. Y una vez que ansiedad y depresión se aparecen, bueno, es el combo con el que tenemos que lidiar la mayoría de las veces. Pero fíjense cómo anteriormente no aparecía esto, sino decías, está muy triste y es algo que hay que reconocer, es algo que hay que aceptar y va a fluir porque así como vino, así se puede ir. Era una perspectiva que asombró a los psiquiatras del occidente, pero bueno, yo les quiero adelantar, yo no tengo ninguna postura gubernamental, pero sí fue un pequeño tope para la industria farmacológica. Y creo que este punto también es importante, ¿no? ¿Cómo es que esta persona que estamos viendo en la pantalla, Petrona Martínez, después de, ya verán su historia si están interesadas, interesados más adelante, ella tiene esta situación de abandono, de muertes en la familia, de que su pareja se va con otra persona, la deja con sus hijos, y ella está con estas ideas de muerte, ¿no? Un poquito retomo la idea de los japoneses, es algún momento en donde uno no da el 100, está con todas las presiones, y todos podemos llegar a sentir estas ideas de desaparecer, pero cómo de diferentes puntos se puede intervenir y cómo cada persona tiene diferentes caminos para poder solucionarlo, que ojo, creo que aquí está el punto de esto. Que existan diferentes caminos no significa que hay que probarlos todos forzosamente, que hay que forzar a la persona que los pruebe todos. Y número 2, también significa que cada quien tiene formas distintas de poder cambiar y de poder transformarse y de poder aprender de esta condición. Y eso es un punto muy relevante, ¿no? Tener mucha compasión con la persona en este malestar y no asustarnos. Les quiero compartir una visión budista de la compasión en donde hay una frase que me gusta mucho y me ayuda a entender mucho la diferencia entre compasión y lástima. La compasión es cuando nosotros nos acercamos al dolor y al sufrimiento del otro con nuestro amor y con nuestra comprensión, ¿no? Entonces yo soy compasivo porque sé que te duele, sé que es algo feo, tal vez yo no pase en este momento por ello, pero igual y paso en el futuro por eso, ¿no? O a lo mejor pasé antes por eso. Entonces estoy contigo y te acompaño y lo que necesites. Eso es ser compasivo. Mientras que tener lástima es como, uff, pobre, pobre de ti, eh, no te vayas a matar, la vida vale, es como de, la vida es súper valiosa, ¿no? Y entramos en ansiedad y decimos, hay que hacer algo, no te puedes quedar así, habla con todos. Y entonces es el miedo el que está tocando el sufrimiento del otro, y eso se llama lástima, porque me duele tu sufrimiento y yo no puedo con tu sufrimiento, entonces los dos entramos en un ciclo vicioso en donde no podemos tolerar este malestar. Entonces, em, como decía Petrona Martínez en sus canciones, bueno, cada quien tiene formas diferentes. Ella sacaba arroz de el río, los japoneses dejan que eso pase sin preocuparse, sin presionar. Y claro que hay otras opciones, no estoy en contra de la farmacología, pero creo que ese es el punto. Hay personas que sí lo necesitan y hay que ayudarles a encontrar ese camino y hay que ayudarles a encontrar la forma casi que artesanal de poder llevar a las personas y y yo creo que todos lo valemos, ¿no? Creo que todos necesitamos ese servicio personalizado. Ya las industrias gigantes hacen eso. Nos preguntan cómo nos llamamos, qué sabor nos gusta, cuál es nuestro color favorito, qué dónde vivimos, qué cuáles son nuestros intereses y a partir de eso generan un servicio especializado para nosotros. Entonces, por qué la medicina no es así? ¿Por qué la salud mental no es así? Bueno, pues nada nos lo impide. Entonces, creo que ese es uno de los primeros parámetros para iniciar esta ponencia, eh, entender que el suicidio y la depresión son muy contextuales y son muy culturales y son muy de generaciones. No es lo mismo mi malestar que el malestar de otra persona, no es lo mismo mi malestar que el de mi hijo, que el de mi esposo, que el de mi abuelo, que el de mi padre.
¿no? La edad marca una diferencia importante. Pero bueno, Ale, ¿nos ayudas a pasar a la siguiente slide, por favor? A la diapositiva que viene. Gracias. No obstante, claro que hay un consenso, claro que hay investigación, claro que tenemos algunas formas de poder definir y entender este malestar para identificarlo. El primer paso es reconocerlo y al reconocerlo, bueno, ¿qué hacemos? Hay que saber de qué se trata. Em, Como pueden ver aquí, en la página del gobierno mexicano de Veracruz, nos definen al suicidio como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. Es decir, esta persona tiene que tener conciencia y una voluntad dirigida a la mortalidad. Un segundo punto es que el suicidio es un problema multifactorial, como yo les comentaba antes. No, no es lo mismo un corazón roto, no es lo mismo una deuda inconmensurable, no es lo mismo pasar una situación posguerra, por ejemplo. Entonces, es lo que les contaba. Es muy específico, hay que saber escuchar muy bien a estas personas. Estas personas no tienen por qué enseñarnos a nosotros cómo escuchar. Somos nosotros los que tenemos que aprender a escuchar a las personas. Y uno de los terceros puntos de esta definición es que tiene un tratamiento, ¿no? Esto tiene un tratamiento porque dependiendo de sus circunstancias hay diferentes caminos o canales, que es lo que ya habíamos discutido previamente. Pero hay situaciones que pueden agravar o que pueden promover este malestar, como la depresión, que es lo que ya hablamos, el abuso de sustancias y también, bueno, aquí no lo dice, pero han de saber que también hay un factor social en donde si hay un antecedente de varias personas de suicidios o de muertes, también se ha visto que hay una influencia, una correlación en las tasas del suicidio. Pero como les digo, esto totalmente circunstancial, ¿no? Son países que han estado en guerra, circunstancias de narcotráfico, de crimen organizado, en donde toda esta violencia desafortunadamente tiene una oleada que impacta con más violencia. Sin embargo, bueno, como se dan cuenta, en estas definiciones, pues abarca tanto como se puede, pero siempre hay que tener ese trato muy especializado con las personas. ¿Puedes continuar con la siguiente slide, por favor, Ale? Muchas gracias. Miren, aquí tengo un dato y ustedes pueden encontrar diferentes estadísticas dependiendo de las variables que estén buscando. A mí no me convence mucho en cuestión de difusión de este conocimiento tratar con estadísticas tan específicas. En este ejemplo nos dice que a nivel mundial ocurren alrededor de 8,000 muertes al año a causa del suicidio. Este dato es del 2023, pero bueno, no nos dice específicamente en qué ciudades, no nos dice específicamente cuáles son los niveles socioeconómicos, cuáles son algunas otras características. Y también, bueno, debemos ser conscientes de que este dato, pues no siempre es preciso. Pero, ¿cuál es el punto de criticarlo? Es que el suicidio es un malestar silencioso, es un malestar que se puede cuantificar y que se puede ver hasta que ocurre. ¿Y qué pasa cuando no ocurre? ¿Qué pasa cuando hay una intención continua en toda la vida de poder alcanzar eh, liberación del sufrimiento, como lo han dicho algunos pacientes? Eso no se cuantifica porque la persona sigue viva. Por eso les decía, este dato lo tomo yo con pinzas porque el suicidio, como platicamos al principio, ¿no? Esta fecha no está para la intervención, porque es muy difícil, ese momento del intento del suicidio es súper difícil de intervenir y de identificar, sino lo que tenemos que hacer es la prevención. Y en eso nos hace falta recorrer mucho, nos hace falta también tener la cultura de compartir nuestras emociones, nuestras frustraciones y poder trabajar más en la prevención que en el conteo de cuántas muertes ha habido. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor, Ale? Muchas gracias. Aquí tengo otra infografía que preparé para ustedes. Esta, déjenme ver, esta viene de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Aquí hay un par de mitos, ¿no? Y de verdades que
recorren en torno a este tema. Aquí el punto clave es que dice que las personas que hablan del suicidio no tienen la intención de cometerlo. Creo que es como algo que a veces pensamos, ¿no? Cuando sospechamos. Si alguien va a suicidarse, decimos, bueno, si lo contó, probablemente no lo haga, ¿no? El que lo hace es el que no lo dice. Pero este dato es totalmente circunstancial. Este dato no nos sirve para poder bajar o incrementar la atención en nuestro familiar, en nuestro paciente o en nuestra pareja. Es un dato que cae más que nada en la superstición, ¿no? Como les decía, es más fácil contar los casos de defunciones que contar los casos de las prevenciones. Entonces, lo importante aquí es cuando alguien nos habla del intento suicida, alguien nos habla de la ideación suicida, intervenir inmediatamente, no confiar en que va a poder, es un foco rojo. Cuando yo tengo a mis pacientes y en la entrevista no mencionan los intentos de suicidio, yo con toda la calma les pregunto, les digo, bueno, aquí estoy haciendo tu historia clínica, solo me falta preguntarte, ¿has tenido una idea de dejar de existir? Y algunos tranquilamente me dicen, sí, alguna vez, ¿no? Y yo tranquilamente les digo, bueno, eso es un foco rojo y hay que intervenirlo inmediatamente para continuar con tu tratamiento. No lo vamos a dejar pasar. Y es esta forma de dejar el estigma, ¿no? De no asustarnos, de no dejar que la ansiedad nos invada, sino de poder tratar a la persona con esta calma y con este camino guiado y especializado hacia la mejoría. Hay un término que me gustaría también compartirles. Bueno, el término que les quiero compartir es un poquito los estadios del suicidio, pero quiero escuchar primero a Tetzka. Tiene algo que decir. Adelante. O sea, cuando dices que alguien dice, cuando alguien nos empieza a hablar del suicidio, hay que poner atención, pero desde qué momento? Desde que una charla informal y alguien dice, ay, a veces me gustaría morirme, desde esa frase tan aparentemente inocente, o en qué momento empieza a cobrar más peso en las repeticiones, no sé, tengo esa duda. Gracias, Atetzka. Sí, desde el momento que aparece la ideación, y les voy a contar por qué, porque no es normal, no cabe dentro de la norma, no se espera que uno se levante y que dentro de su vocabulario o dentro de sus expresiones emocionales exista la palabra mejor me muero. ¿Por qué? Porque dentro de los estilos de afrontamiento hay algo que se llama enmascaramiento emocional y hay otros que se llaman dramatismo del problema. Entonces, el dramatismo del problema es cuando decimos, bueno, voy a entrar en este rol y voy a exagerar algo para darle salida a algo que de verdad estoy pensando. Pero cuando lo hago teatral, entonces ya pasó en un escenario ficticio y entonces la mente se siente de alguna forma asegurada, ¿no? Por ejemplo, cuando sentimos que hay una infidelidad, podemos decir, ay, seguro me estás engañando, ¿no? Entonces ya, ¿para qué seguimos? Y ese es un dramatismo en donde hay un sentimiento real, ¿no? Entre broma y broma la verdad se asoma. Creo que ese es mi punto. Y el otro, el enmascaramiento emocional, es cuando decimos algo pero no queremos que se note que ese algo es importante, ¿no? Entonces decimos, ay, no, sí, mejor me muero. Y nos quedamos como con esta cara tan ecuánime de, no dije nada importante, ¿eh? Pero en realidad sí lo es. Dentro de el día a día en la cotidianidad, es cierto que en el lenguaje mexicano existen muchas frases respecto al suicidio y respecto a la muerte, pero no son normales. No es algo que debamos normalizar y no es algo que debamos decir, ah, bueno, es una expresión, así se dice, porque esto empieza a crear pequeños ladrillitos de un muro más grande en el futuro que ya no nos va a dejar ver cómo está la persona, porque qué tal que nos dice, ay, no, sí, ya mañana me mato porque no soporto este trabajo. ¿En qué momento vamos a saber nosotros que eso es una broma, que eso es una exageración, que es una frase? Eh, no podemos. Lo que podemos hacer es prevenirlo y decir, oye, si estás tan mal, te ayudo en algo. Si no te gusta ese trabajo, buscamos otro. Eh, lo que dijiste estaría horrible, ¿no? Es como de, yo no me lo imagino. O sea, y bueno, entiendo que es una frase, ¿no? Le podemos decir a esta persona, pero a mí me afectaría mucho. Entonces podemos retomarlo y siempre aterrizarlo en algo más, más visible,
que es también uno de los objetivos del 10 de septiembre, visibilizarlo. Porque este es el problema, como tú decías, y muchas gracias por tu pregunta, porque sí, ¿no? Es como la invisibilidad del tema está a la vuelta de la esquina, está en todos lados. Entonces ya les digo yo que no. No es normal tener estas expresiones en ninguna cultura. De las poquitas que yo conozco, estas expresiones no son bien recibidas en la salud mental. Espero Muchas haber respondido gracias. tu Muchas pregunta. gracias, sí. Muy bien. Continuamos con la siguiente, por favor, Ale. Gracias. Aquí les estoy compartiendo una infografía de la UNAM respecto al Día Internacional, donde está el listón, y quiero aprovechar aquí para compartirles lo que les había dicho. El suicidio tiene ciertos episodios, tiene tres fases. La primera es la ideación suicida. La ideación suicida consiste en tener el pensamiento o de concebir la idea de quitarnos la vida, que también puede presentarse en dejar de existir, cómo sería el mundo si yo no estoy, y también se puede ver en frases como de el mundo estaría mejor sin mí, ¿no? O ustedes estarían mejor sin mí. En otras expresiones como yo les estorbo, o aquí, ¿para qué estoy? Estas pequeñas frases en donde se alude a la anulación de la presencia o a la ausencia, ¿no? Decir de, bueno, yo creo que ustedes estarían mejor sin mí, yo soy una carga, yo solo estorbo, aquí yo no aporto nada. Esa es la ideación suicida. El paciente, cuando reconoce la ideación suicida, tiende a esto que se comentó anteriormente, a decir, bueno, es que yo pensaba que era una expresión, ¿no? Yo pensaba que era una forma de darle salida a mi malestar, yo pensaba que era solamente una frase, pero no es así. Se trata del primer, digamos, el primer nivel de este problema y de este malestar, que es cuando nosotros empezamos a fantasear. Y lo peor es que esta fantasía está ligada a un bienestar, en donde creemos que así vamos a estar bien, que así vamos a salir de ese problema. El segundo estadio de la ideación suicida es cuando pasa la planeación. Es una persona que ya se imaginó que seguramente algo mejorará sin su presencia y ya planea cómo podría llegar a conseguirlo, ¿no? Es decir, a lo mejor si yo me tomo pastillas, a lo mejor si yo me ahorco, a lo mejor si me aviento del metro, a lo mejor si me pongo en una situación de riesgo. Entonces es como ya la planeación de decir, podría ser tal día, puede ser en tal momento, con tal instrumento, con ayuda de tal persona, etcétera. Y ya estamos hablando de un paciente que necesita una internalización hospitalaria. ¿Por qué? Porque este paciente ya lo está planeando. De alguna forma, el suicidio en nuestra cultura tiene una penalización muy similar al homicidio, porque es un plan deliberado para acabar con la vida ¿no? En este caso con uno mismo, pero es un plan perverso, desde un sentido muy psicológicamente hablando, es un plan perverso porque busca dañar a otra persona y lo busca de forma premeditada, como en el homicidio. Sin embargo, en el suicidio, eh, el daño o la afectación, pues, entre comillas, no representa un problema para otros individuos, pero eso es algo que también debemos criticar. Claro que es un problema para los demás, porque cuando esa persona no esté, va a recaer la culpa en los que sean más cercanos, va a recaer la duda y la incertidumbre, y como yo les decía al principio, también tener situaciones de suicidio alrededor de nuestro contexto nos afecta a nosotros. Es un dato que se ha estudiado poco en la psicología social de este fenómeno, pero bueno, eh, ese ya es un doble alerta cuando hay una planeación, ¿no? Que a veces los hijos tienen la, la confianza de decir, oye, mamá, he pensado en algún momento beberme todo el líquido del baño, ¿no? Entonces, ahí ya no hay que atender con esta sutileza que les decía al principio, ¿no? De, oye, bueno, pero eso a mí no me gustaría. Ahí ya tenemos que tener otro tipo de atención, ya poder comunicarnos. Les voy a pasar la línea de la vida, la vamos a ver más adelante, pero ya es una alarma más importante que tomar en cuenta. Ya hay que llamar al psicólogo, al psiquiatra, ya hay que tener prevenida a la familia, es algo que se tiene que avisar. Desafortunadamente también tenemos este riesgo, ¿no? Bueno, este miedo, no es riesgo, es un miedo de decir, ay, es que si le aviso a los demás solamente estoy empujándola a que lo haga o estoy
alborotándome y está cayendo la ansiedad. No, no es tanto ese el problema. El problema es que tenemos ya enfrente el plan. Entonces, la pregunta retórica aquí es, ¿por qué si estamos viendo el plan, no intervenimos? Aquí es donde ya vale la pena intervenir. Y esto es un poquito más difícil que las personas lo digan, su planeación, pero afortunadamente, como son personas que necesitan ser escuchadas, a veces con que nosotros preguntemos, oye, ¿y en qué has pensado? ¿Cómo has imaginado que se puede resolver este problema que tienes? ¿Has tenido alguna idea para poder dejar de sentirte mal? Son detonadores sutiles, pero muy puntuales, ¿no? En donde vamos a querer escuchar esto. Y es muy duro, digo, tampoco no estamos preparados para poder intervenir esto. Yo le llamo primeros auxilios psicológicos a esta maniobra, pero bueno, hace falta que se dé difusión y que todos podamos tener esta sutileza y este tacto para poder intervenir con nuestros seres queridos. Y por último, el último estadio, pues ya son los intentos. Los intentos es un caso muy complicado. Desde mi experiencia terapéutica ya les comento que no es fácil intervenir al paciente con intento suicida, porque el intento es eso, quiere decir que no lo logró y viene acarreado de una frustración, ¿no? De un no me salió, ni para esto sirvo, no puedo hacer nada bien, ni la vida ni la muerte me merecen, nada, y caemos en un ciclo muy difícil de poder intervenir. Por eso yo les decía, en la ideación, foco rojo. En la planeación, todos hay que meter las manos, hay que intervenir. Porque ya en el intento, es mucho más complicado. Aquí sí necesitamos internalizar al paciente porque no puede estar afuera, va a atentar contra su vida. No podemos y tampoco darle la oportunidad de tomar estas libertades porque desde la neurobiología el paciente no tiene la conciencia para tomar esta decisión. Que sin embargo, en la primera infografía que les compartí decía eso, ¿no? Decía que es volitivo, que es voluntario, que está con la intención, pero yo estoy un poco en desacuerdo con eso, porque al paciente que tiene la ideación suicida, yo siempre le digo, mira, vamos a orientar a tomar las mejores decisiones, pero no estás en la capacidad de tomar la mejor decisión. Déjame primero aterrizarte para que tú decidas de forma consciente, porque esto que tú estás imaginando no es consciente, está bajo eh, una cascada de hormonas y de neurotransmisores que nos están haciendo reaccionar a un malestar o a un miedo o a un enojo y nos están haciendo reaccionar de forma no consciente. Pero bueno, en resumidas cuentas, son tres pasos, ¿no? Tenemos la ideación, la planeación y el intento, que es en donde nosotros buscamos intervenir. En esta infografía, bueno, ya la habrán estado leyendo ustedes, un poquito más de datos aquí en México, hablando de los jóvenes, hay algunas edades importantes, pero insisto, hay que ser un poco más críticos. Con, por ejemplo, aquí estamos viendo que es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. Esto no significa que el suicidio no se presente en pacientes gerontológicos. Es decir, a veces el adulto mayor también tiene estas ideaciones y de alguna forma también lo puede lograr, pero es lo que yo les digo, en la estadística hay muchos datos que no salen a la luz, porque ¿cómo vamos a cuantificar que el paciente que ya está enfermo, que tiene trastorno respiratorio, que ya está hospitalizado, no falleció por un decremento del afecto? Por como les decía yo cuando platicábamos de los japoneses, ¿no? Que en el peor de los casos ellos se dejan vivir eh, y la muerte aparece por un paro cardíaco, un fallo respiratorio. Pero hay que tener un ojo al gato y el otro al garabato siempre con esto. Lo normal es que nosotros estemos bien. Ahí es donde podemos dejar de preocuparnos. Cuando una persona sonríe, cuando una persona actúa, cuando una persona trabaja, ahí es donde podemos decir, bueno, si no me comparte nada, si yo no noto algo extraño, pues vamos a disfrutar de todo. Pero tengo algunos casos interesantes más adelante, porque ya habrán escuchado ustedes, hay muchos memes, hay mucha información de que la depresión no siempre se ve como nos la imaginamos. Ale, ¿nos ayudas a pasar a la siguiente slide, por favor? Muchas gracias. Como les decía, y tenía prometido, aquí está la línea de la vida, es el 800-911-2000, para que creo que es un número que todos debemos tener a la mano. Creo que es ese dato, ¿no? Cuando Atetska nos preguntaba, oye, pero si lo dicen
en una conversación de té o algo así, yo les invito a que ustedes respondan con la misma jocosidad, ¿no? Con la misma gracia, así de, con que te quieres morir, bueno, llama al 809 11 2000, ¿no? Y que queda como los dos dijimos cosas ciertas, pero con cierta sutileza. Y este es un número en donde va a poder tener apoyo psicológico y atención el paciente que hizo esta mención. Es muy importante. Digo, nosotros no sabemos si va a llamar o no sabemos si el servicio va a ser relevante, pero hay otro punto que es invaluable, que es la atención. Cuando la persona se siente atendida, cuando nuestra mirada es ese foco que ilumina a la persona que está en la depresión, porque como ya vimos antes, la depresión es un término físico que hace alusión a un terreno hundido. Entonces, imagínense cómo se siente alguien o cómo podrían sentirse ustedes estando en esa depresión, en un momento oscuro, en una profundidad, y de repente que alguien les haga luz con la mirada y decir, yo te veo, yo sé que estás ahí, eres importante para mí, por eso te voy a dar este teléfono, por eso te pregunto, por eso eh, pongo alertas y demás. Muchas veces la sola intención y el gesto de interesarse por la otra persona marca una diferencia, porque como les decía, la escalada en los pasos del suicidio es muy grande, es exponencial. No estamos hablando de un bloque 1 que es el doble del bloque 2. Estamos hablando de algo que se vuelve cada vez más incontrolable. Entonces, lo importante es que también nuestras intervenciones pueden hacer un efecto mariposa. Un abrazo, una sonrisa, un me importas, un no digas eso, un aquí estoy yo para apoyarte, un podemos resolverlo juntos, puede crear ese mismo efecto exponencial y prevenir algo, algo tan grande como la muerte con nuestra propia actitud. Vamos a la siguiente, por favor. A la siguiente. Gracias. Aquí el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud nos comparten algunos datos, algunos factores que pueden generar riesgo de suicidio, por lo menos son datos aquí en México. Como ya habíamos discutido antes, ¿no? Enfermedades crónicas que van a... eh, es un punto que aplica para pacientes de edad avanzada, como para pacientes con cáncer, pacientes con VIH, pacientes con esclerosis múltiple, pacientes con alguna enfermedad que ha sido, pues, esta etiqueta, ¿no? Por eso les decía al principio, ya de entrada no hay que estigmatizar la depresión, porque aquí, como nos comparte la Secretaría de Salud, una enfermedad crónica ya es un factor que te puede llevar al suicidio. Y si nosotros tenemos depresión, tenemos ansiedad, no estamos muy a gustos, y nos ponemos esta etiqueta de estoy enfermo y nunca se me va a quitar, ya es un riesgo para empezar a nosotros imaginar y tener la ideación suicida. Es así que yo retomo este dato cultural que les compartí de Japón, ¿no? Como ellos no tendrían, y digo eso hace como, yo creo que hace como 150 años, porque ya el mundo ya está muy interconectado, pero ellos no tenían este problema de que sea una enfermedad crónica. Ellos decían, bueno, pues a lo mejor a los 15 uno puede tener Utsubio, ¿no? Esta depresión, y a lo mejor a los 30, a lo mejor a los 70 años, pero son momentos muy puntuales en los que uno está y uno puede dejar de estar. No es crónico, es una parte natural de la vida. Podemos estar felices como podemos estar tristes. Es una corriente filosófica muy interesante, ¿no? Para poder quitar ese estigma. También me gustaría leer los demás puntos. El historial de trauma o de abuso también es algo muy importante. En nuestra propia historia y en la historia de los que conocemos, el que haya una infancia con abuso parental, con abuso sexual, con algún trauma, como una guerra, como una pérdida, un secuestro, cualquier tipo de situación muy complicada, también es un factor. Y siempre hay que trabajarlo, hay que recomendar a la persona hablar del tema, poder trabajarlo, porque estamos evitándonos este trágico final. Ya habíamos visto, ¿no? Las sustancias psicoactivas como el alcohol, principalmente el alcohol, es el que está más relacionado con este malestar profundo, porque tiene esa doble activación o ese doble efecto, que si tomamos cierta cantidad, nos alegramos y nos desinhibimos. Si tomamos un poquito más de alcohol, entonces nos deprimimos y sentimos que lloramos. Es este típico de te quiero mucho y lloramos. Si tomamos un poquito más, nos intoxicamos, perdemos la conciencia y si tomamos más, entonces caemos en una adicción. Y las adicciones ya es estar encadenado, algo que tú no pediste estar encadenado. Y bueno, este punto me ayuda
porque estamos hablando del intento de suicidio desde una perspectiva muy clínica. Y terminando esta diapositiva, quisiera compartir con ustedes algunas otras perspectivas no clínicas y algunas otras concepciones del suicidio que tal vez no aplican para, eh, para el día de prevención del suicidio, pero sí es importante conocerlo, es importante acercarnos al concepto de la muerte. Y nosotros como mexicanos, fíjense que tenemos em, la suerte de poder tener una cultura asociada a la muerte, de poder tener este Día de los Muertos, ¿sabes? De poder tocar este tema de una forma en la que otras culturas no pueden. Pero bueno, eh, Ale, ¿nos ayudas a pasar a la siguiente slide, por favor? Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos a tres personas de la farándula. Espero que las puedan reconocer. Em, yo les presento, tenemos a Dwayne, la Roca, con el tatuaje. Tenemos a J.K. Rowling y también tenemos por acá a Lady Gaga. Me gustaría eh, a ver, voy a elegir alguno de nuestros participantes. Digo, me gustaría solo hacer una pregunta muy simple. Veo que tenemos a Mayra Ramírez. ¿Nos podrías decir qué sabes acerca de estas personas o qué crees que tengan en común estas tres personas? O si alguien más quiere participar, si Mayra no lo desea, puede hacerlo. Pero Mayra, me gustaría saber, ¿tú qué piensas que tienen estas tres personas en común? Buenas noches primero. Buenas noches. Tienen como bueno, así de ver nada más la imagen, una presencia, ¿no? Corporal, Ujú. una imagen como de realización de lo que les gusta hacer, o como, no sé, una identidad o una presencia, puedo decir más, ¿no? Una presencia corporal segura y de querer mostrar quiénes son. Nada más eso diría. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias. Nos dice Atetska que ella ve en común que tienen éxito y fama. Y Katherine nos quiere decir algo. Adelante, por favor. Un poco de lo que sé sobre todo de la autora de Harry Potter y de Lady Gaga, de La Roca no lo sé bien, pero entiendo que tuvieron una infancia o una vida muy complicada, tanto Lady Gaga creo que fue abusada sexualmente y en el caso de la autora de Harry Potter creo que también tuvo muchas dificultades durante su niñez y tenía muchas adversidades, parece lo que es de la Roca no lo sé bien, pero creo que eso podrían tener en común por lo menos ellas. Gracias, Katherine. Y todas tienen mucha razón en lo que dicen. Son personas que al presente transmiten cierto mensaje y bueno, si sabemos un poquito más de ellos, tienen en común que no ha sido fácil poder llegar a donde están. Pero ¿por qué los puse a ellos? Porque ellos son personas que tuvieron intento suicida. Y es difícil, ¿no? O sea, los vemos y decimos, ¿qué? ¿Tú intentaste suicidarte con este cuerpo? ¿Tú intentaste suicidarte con esa historia? ¿Con ese éxito? ¿O tú intentaste suicidarte? Tienes que millones y millones de seguidores. Eh, Estos intentos suicidas, como les decía hace rato, no podemos dejar pasar las sutilezas. No podemos dejar pasar ay, estoy harto de la vida. No es una expresión normal. No es normal. Estas personas que afortunadamente siguen vivas y que afortunadamente tienen, eh, digamos, no voy a compararnos ni a nosotros con ellos, ni ellos con nosotros, pero lo que importa es que están y están haciendo, como decimos al principio de esta conferencia, ¿no? Un poquito la terapia ocupacional siempre ha sido uno de los bloques más sólidos en la prevención del suicidio. Pero es cierto, la autora, la cantante y el actor tuvieron intentos de suicidio, tuvieron una depresión muy profunda, tuvieron, por supuesto, pasaron por estas fases, ¿no? La ideación, la planeación y el intento. Afortunadamente no lo consiguieron. El que veamos una persona que va al gimnasio, que veamos una persona que tiene
estos ideales de belleza, o que veamos una persona que tiene los millones para aventar, no es un sinónimo de felicidad. Y ya lo dicen mucho de la sabiduría popular, ¿no? El dinero, la fama y la belleza no nos van a dar felicidad. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que tenemos que abandonar el dinero, la fama y la belleza? No. Significa que eh, hay que poner mucha atención a nuestra propia satisfacción, ¿no? Hay personas que están satisfechas como Petrona Martínez, que les presenté al principio. Ella no tiene el cuerpo de ninguna de estas mujeres, ella no tiene la fama de ninguna de estas personas, ella no tiene nada de estas, pero lo que tienen en común, volviendo a los rostros que les he estado presentando, es que son personas con dificultades. Y las dificultades no son las mismas para las personas. Y las dificultades pueden ir de algo que nosotros podemos minimizar, desafortunadamente, porque no lo hacemos a propósito. Pero alguien nos puede decir, ay, es que me están pidiendo que haga 8 horas de trabajo y yo solamente doy para 6. Y uno dice, ay, pues échale ganas, ¿no? Necesitas comer, necesitas dinero, échale ganas, tú puedes. Pero hay que tener atención, hay que tener buen oído y buen ojo para decir, oye, si no te gusta, podemos hacer algo, conozco a alguien, has pensado en renunciar, o en qué has pensado, que son las preguntas sutiles que yo les había compartido hace rato, ¿se acuerdan? Así de, ¿qué has pensado para dejar de sentirte así? ¿Qué ha pasado por tu mente y demás? Es algo muy sutil. Eh, estos personajes se los quise compartir porque la ideación suicida, la depresión y este malestar no tienen la cara que nos imaginamos nosotros. Y Ale, ¿nos ayudas a pasar a la siguiente slide, por favor? Aquí les presento algo un poco más cercano. Aquí es lo mismo. Estas personas que están ustedes viendo y reconociendo, que tenemos a Yaritza Aparicio y tenemos al cantante José José, también son personas que por diferentes circunstancias tuvieron esta, digamos, mala racha, este estado al que a mí me gusta llamar, haciendo alusión a lo que platicábamos del Utsubio japonés, ¿no? Ellos entraron en una fase muy complicada y tuvieron la ideación suicida, la planeación, si no es que el intento también. Consumir mucho alcohol también se considera como un intento de suicidio porque queremos eso, ¿no? Tomar hasta desaparecer o perdernos y ya no despertar. Esas pequeñas frases también son de alarma, ¿no? Así de, ah, ya me voy a perder para ya no seguir pensando en mis problemas. Fíjense cómo esa expresión no tiene mucho que ver con muerte, no tiene mucho que ver con suicidio, no tiene mucho que ver con algo fatal, pero ya es algo en lo que hay que poner atención. Sin embargo, afortunadamente, estas dos personas eh, tuvieron la buena fortuna de contar con una red de apoyo, de contar con un reconocimiento y una visibilización de sus malestares y poder intervenirlos. Y no ha sido fácil. Créanme que estas personas que ustedes están viendo les pueden ir a preguntar de una forma muy admirable, ¿no? ¿Cómo le hiciste? Cuéntanos, ¿cuál es tu secreto? Es algo de lo que no les va a dar gusto hablar, porque en las entrevistas yo les aseguro de la farándula, las personas que son resilientes o que son sobrevivientes del suicidio no lo platican con gusto, porque es súper complicado. Y como yo les decía antes, es más fácil intervenir en las pequeñas frases, ya se vuelve más complicado intervenir en la planeación, cuando la persona ya tiene eso en la mente, pero cuando ya lo intentaron, uf, es un tema agotador, tanto para el profesional de la salud como para el paciente. Es muy agotador y muy complicado. Por eso yo quería traerle estos casos de éxito. Tengo otros casos. ¿Podemos pasar a la siguiente, Ale, por favor? Aquí tenemos otro grupo de mexicanos. Quise elegir los más actuales. Tenemos más que nada personas de la farándula. Déjenme ver si voy a decir bien los nombres de las personas que tenemos aquí. Tenemos a Sofía Niño de Rivera, tenemos a Jordi Rosado y tenemos al actor Héctor Suárez Gómez. Les voy a platicar rápidamente de ellos tres, ¿no? Jordi, pues es un presentador de televisión y él sí ha hablado abiertamente de sus propias luchas contra la depresión y la ansiedad y utilizó la plataforma de podcast para poder crear conciencia sobre la importancia de la salud mental y darle voz a todas las personas.
Creo que es ese ejercicio que también nosotros podemos hacer, darles voz, decirles, oye, ¿y tú cómo afrontas eso? ¿Qué significa para ti? ¿Es pesado? ¿Te gusta? ¿Querrías dejar de hacerlo? Ese ya es un apoyo. Esa es una primera línea de intervención. Estas personas las elegí también porque son resilientes. En el caso de Sofía Niño de Riveras, la mujer que están viendo al centro, ella es una comediante mexicana que compartió sus experiencias personales de depresión y su proceso de recuperación. Incluso ella hace comedia. Es otra forma de darle salida, ¿no? Es otra forma muy inteligente de darle salida porque, como les decía, este tema nos pesa, tiene un estigma, tiene una marca y tiene un tabú. Y esta mujer, de una forma magistral, lo llevó a la comedia y si no han visto sus chistes, sus sketches, los invito porque es súper comiquísima, a mí me hace reír mucho y tiene un humor negro, por supuesto, pero el punto es cómo se puede utilizar el humor para abordar temas de salud y eliminar esto, ¿no? El estigma. Ella también es una sobreviviente de ideación suicida. No recuerdo muy bien si ella tuvo intentos, probablemente, pero es un caso de éxito. Y por último tenemos al actor Héctor Suárez. Este actor también habló sobre la batalla contra la depresión, la importancia de buscar ayuda profesional y la valentía, más que nada. Él siempre dijo, hay que ser muy valientes para poder compartir esta historia porque uno se siente fracasado, uno se siente derrotado, se siente débil, se siente que ni para la vida es bueno. Imagínense cómo, bueno, y aquí es donde tenemos que hacer este ejercicio de empatía, ¿no? Porque yo les digo, imagínense, pero no imagínense desde el miedo, no hay que imaginarlo desde el repudio de, uff, no, 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 qué miedo, qué terrible tener esas ideas. Ojo, creo que es un muy buen momento para poder tener este contacto a través de la compasión, a través del, ¿sabes? Yo también me siento mal, no como tú, pero estamos aquí los dos juntos, ¿no? Hay momentos difíciles, no van a ser los mismos los tuyos que los míos, pero estoy para escucharte y estoy en toda la disposición de hacer algo por ti, porque seguramente tú harías algo por mí, por eso te necesito con vida, para ayudarnos mutuamente. Eh, Vamos a pasar a la siguiente slide, ¿vale? En este punto, yo quería también platicarles acerca de las perspectivas, ¿no? Para poder detonar un poquito sus curiosidades y escuchar las preguntas que les nazcan, para poder pasar a esta sesión de preguntas. El suicidio, a lo largo de la historia, ha tenido contextos distintos, en donde ha sido valorado, aclamado y glorificado. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso, no? Eh, Vamos a comenzar con algunos ejemplos. Existen voy a ir a Japón otra vez, porque me gusta mucho, es como una cultura de referencia. Tenemos a los kamikaze. Los kamikaze eran voladores de avionetas que estaban destinados a salvar a la patria. Y para salvar a la patria habría que estrellar la avioneta para ser un piloto bomba y, bueno, digamos, tener puntos a favor en la guerra. Esta idea de dar la vida por la patria ha estado muy acompañada y también en México conocemos la historia de los niños héroes y tenemos el monumento, ¿no? En Chapultepec, de prefiero dar la vida en vez de vivir bajo una circunstancia tan horrible. Y es el mismo discurso de un suicida. Prefiero dar la vida en lugar de seguir en estas circunstancias eh, inaceptables. Pero, ¿cuál es la diferencia? Entonces, en el contexto de la guerra, en el contexto del honor, de la patria, también tenemos a los samuráis. En China, me parece, cometían algo que se llama, sí, tal vez lo voy a pronunciar mal, creo que es harakiri. El harakiri es cuando toman la espada y hacen un corte muy profundo que atraviesa el cuerpo, que es morir libre y morir sin la corrupción, una muerte pura antes de tener una muerte corrupta, ¿no? Que es cuando ellos se daban cuenta que habían traicionado, que habían mentido, que habían roto alguno de sus votos, entonces preferían morirse. Hay otras perspectivas, por ejemplo, con los mayas y con los mexicas, había una idea de muerte como ofrenda y como sacrificio, en donde las personas más bellas, las personas más fuertes o los más destacados se ofrendaban como un sacrificio y ellos decían, claro, yo me quiero morir por el Dios, yo me quiero morir por mi gente, yo me quiero morir por mi tierra. Y fíjense cómo estas ideas
como vimos anteriormente, siguen siendo muy contextuales, muy de la sociedad en la que estamos hablando, muy de las circunstancias. Ha habido momentos en donde se aprueba el suicidio, pero no se llama suicidio. Y hay otros momentos en donde estamos hablando de una circunstancia exógena, como ya habíamos visto, ¿no? El abuso, circunstancias difíciles de la sociedad y circunstancias endógenas, en donde es nuestro cerebro que está teniendo una disminución de, de los neurotransmisores y de otras sustancias que nos hacen perder el apetito o perder el valor o perder la valencia o el gusto por lo que hacemos, que son algunos de los síntomas de la depresión y no son nuestra culpa. No, no es algo que ya hemos decidido hacer, de un día levantarnos y ya no sentir gusto por la música o ya no sentir gusto por ver a nuestros seres queridos, no es una decisión. Y ahí también es muy importante no culpar a la persona, ¿no? De me siento mal, bueno, siéntete bien, échale ganas. Pues a veces no lo decidimos. Es algo que no se resuelve de una forma tan simple, hay que saber escuchar. Tengo otros datos para ustedes que compartir, pero la verdad es que me gustaría más escuchar sus inquietudes. A lo mejor podemos dar entre todos una guía más satisfactoria al cierre de esta sesión. Entonces, si gustan levantar sus manos, hacer una señal para que mi compañera Alejandra nos ayude a moderar y a continuar. Me parece que la primera que levantó la mano fue Catherine. Si quieres hablar, después Atetska y después Lilo. Muchas gracias. Bueno, pues primero muchas gracias por la conferencia. Yo tengo la pregunta, pero no sé si sea una percepción. Lo he platicado así con algunas compañeras que coincidimos en observar que hay como una generación de jóvenes que les gusta como la cultura japonesa o estas coreana, etcétera, y que en su vocabulario incorporan mucho la idea de mejor me muero o expresiones relacionadas con la muerte. Entonces, de pronto platicaba con mis compañeras de trabajo y decía, sí, es que mis sobrinas les gusta el manga, les gusta esta tendencia y hablan mucho del tema de la muerte. Y entonces no sé si sea una percepción, sea generacional, pero sobre todo ahí en esos casos, ¿cómo debemos de intervenir para lo que tú dices, el tema de la prevención? Porque nos has dicho en varias ocasiones que no es normal escuchar esas expresiones, pero como se dicen tan cotidianamente, creo que las empezamos a normalizar por lo menos en esta generación de varias personas, ¿no? Pero bueno, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Catherine. Así es. Mira, creo que sé a qué te refieres con esta, ¿cómo llamarlo? Como con esta toma cultural de un concepto que se puede trabajar y se puede representar bien en un país y en una sociedad, pero que ya en México, que ya para nuestra propia cultura, lo estamos usando, como les decía al principio, ¿se acuerdan del dramatismo y del enmascaramiento emocional? Entonces, hay que saber escuchar, hay que poner mucha atención a saber con qué intención lo están mencionando y con qué frecuencia. Ahora, hay otro punto muy importante que yo quiero compartirte. Ahora, desde la visión, y creo que ambas naciones, Japón es un país muy cercano a la muerte, pero sí me atrevo a decir que peligrosamente cercano a la muerte, ¿no? La tasa de suicidios en Japón, nada que ver aquí en México. Ahí es mucho más alta, pero también el concepto de la muerte en Japón es irónicamente más cercano al de México.
porque somos culturas en donde sabemos convivir con las ánimas, en donde nosotros recuperamos a los muertos, en donde hay incluso si nosotros decimos el dios de la muerte, a lo mejor no nos sabemos bien su nombre, pero nos lo imaginamos y lo conocemos y decimos, ah, claro, está el Mictlán, están las cempasúchil, hay algo interesante después de la vida. ¿Y a qué voy con esto? Y es un tema que justo quería yo compartirles, más como de antropología. Hablar de la muerte no debe ser un tabú, pero no es lo mismo hablar de la muerte que hablar del suicidio. No es lo mismo hablar de cómo queremos tener una vida plena, porque la muerte es un estado lógico de la vida, es decir, para que algo esté vivo tiene que tener la capacidad de morir. Si algo no tiene la capacidad de morir, entonces nunca tuvo vida. No es lo mismo abordarlo, porque hay formas de abordar el tema de la muerte. Hay temas, incluso se puede platicar, y digo se puede, pero fíjense qué complejo, ¿no? O sea, no creo que en una cena de un fin de mes o algo así, podamos preguntarle a la otra persona, oye, ¿y a ti cómo te gustaría que fuera tu funeral? ¿No? Dices, ¿qué me estás insinuando, no? Es como, cómo me gustaría mi funeral? Pero es cierto, ¿alguna vez hemos pensado en compartir de una forma amena y alegre, así de, oye, ¿sabes qué? En mi funeral me encantaría que estuviera esta música. Ojo, no estoy pensando en matarme, estoy pensando en tener una muerte digna, estoy pensando en tener una muerte agradable, una muerte cómoda en donde todos nos suframos porque mi objetivo es estar a gusto. Pero desafortunadamente, pues estas son conversaciones muy difíciles de tener con las personas, ¿no? En el caso de los adolescentes, eh, yo creo que una de las opciones podría ser guiar esta conversación, ¿no? Si escuchamos que hablan acerca como de me muero o dejo de existir, siempre hacer este comentario de, bueno, pero cuando te mueras, ¿qué va a hacer de mí? ¿No? ¿Y qué hago yo? ¿Te entierro? ¿Te quemo? ¿Te digo flores? Es como esta misma conversación, como en el, ¿cómo se dice? Em, en la trivialidad y en la cotidianidad de decir, bueno, si tú te atreviste a decir esto, entonces yo también me puedo atrever a mencionar lo otro. Otra forma de poder intervenir en estos focos amarillos, vamos a decirle así, es tener muy en cuenta el contexto de nuestro ser querido, ¿no? Que no es lo mismo que lo diga una persona que tiene una trayectoria aparentemente pulcra, y entonces vale la pena preguntar, ah, oye, bueno, ya escuché que dices estas cosas, pero ¿cómo te va en la escuela? ¿Cómo te va en el trabajo? ¿Cómo te va con tus amigos? ¿Estás a gusto? ¿Quieres dejar algo? Y ahí empezamos a atar cabos. Es algo demandante. No lo voy a negar, es algo complicado estar rastreándolo, pero como dijimos al principio, podemos hacer este efecto mariposa, ¿no? Y solamente con preguntar ¿y todo bien? Ya podemos decir, ah, sí, está todo bien, o sea, así lo dicen en la serie coreana, pero pues yo aquí estoy a gusto, me gusta la serie coreana y dices, vale, entonces estamos todos asegurados, pero, Ok. pero nunca hay que quitar el dedo del renglón. Continuamos. ¿Qué nos decías, Ale, que seguía? ¿Quién? No te escuché claramente, ¿nos puedes repetir? Ay, ¿ya me escuchan? Sí. Me parece que fue a Tet. Ah, Atetska. Después Ok. Lili. Voy. Yo tengo dos preguntas. Una ya empezó a contestarse, pero es que si sobre hablando de fronteras, de las cosas, si tenemos el derecho a quitarnos la vida. Esa sería una. Y, y luego me llama mucho la atención si podríamos suicidarnos o se podría suicidar a alguien sin depresión, sin ansiedad y sin la cascada de hormonas y de neurotransmisores. O sea, si hay harakiri o hay un kamikaze, también hay una cascada para entrar en cierto lugar. O sea, son dos preguntas. Pues sí, son mis preguntas. Gracias. Gracias, Atetska.
Quería como guiar a ese punto. Vamos a comenzar con tu primera duda, ¿no? Em, ¿tengo derecho a acabar con mi vida? O, en otras palabras, ¿tengo derecho a la muerte? En, en las garantías individuales y en la Constitución tanto de México, y también me parece que las garantías individuales surgen de Francia, son estas, y se llaman así, ¿no? Son las garantías de tener una vida digna. Es algo que nos va a asegurar estar eh, en una convivencia ética, cómoda y funcional. En estas garantías individuales tenemos el derecho a la vida, pero no aparece el derecho a la muerte, porque va en contra de las propias garantías individuales, ¿no? Lo que buscan es preservar una estancia cómoda, una estancia productiva y una estancia agradable. Sin embargo, tú nos preguntas, bueno, ok, bueno, pero tengo derecho a una vida digna y yo puedo decir cuándo termina y cuándo no, o en ese momento. En ese sentido, eh, lo que hay que buscar, como les decía en los casos con mis pacientes, es hacer bueno, lo que yo hago es una evaluación y darme cuenta y decir, ¿estás listo para tomar esta decisión consciente? ¿Es una decisión que busca tu bienestar o es una decisión que busca abandonar el malestar? Que no es lo mismo. Eh, Mi respuesta para ti es que claro que todos tenemos derecho a una vida digna y que me parece que también todos tenemos derecho a una muerte digna, porque no creo que todos queramos morir aquí con un patógeno desconocido y extraño, no que creo que queramos morir como víctimas de alguna perversidad, ¿no? Queremos una muerte digna, pero las muertes dignas son diferentes para cada quien y en ese sentido tenemos un problema, ¿cuándo es digna y cuándo no lo es? ¿No? ¿En qué momento podemos guiar o acompañar a esa persona? Para eso se necesita acompañamiento terapéutico y como tú dices, bueno, tal vez yo no estoy en un momento de ansiedad, de depresión, yo no tengo estos problemas, pero la ideación suicida, la simple concepción de terminar con la vida, ya nos avisa que hay un problema en la cotidianidad. Y el trabajo que sí podemos hacer es intervenir en la cotidianidad. Es decir, bueno, ¿por qué estás pensando en la solución futura? Y entre comillas digo solución porque te voy a dar otro dato. En lugar de intervenir en el presente. Ahí de ella partimos con un problema pues de lógica, ¿no? Es como, ¿cómo es que pretendes solucionar tu futuro? Porque después de muerto ya no hay evidencia de que vayas a estar a gusto, que eso es lo que yo te quería decir. Entonces es mejor vamos a atender tu presente, qué es lo que no te gusta de tu presente. Algo que yo le digo a mis pacientes al final del proceso terapéutico es como de, tú venías aquí con sed de muerte, ¿no? Tú venías aquí con que algo dejara de vivir. Y le dije, vamos a hacer que las cosas que te molestan, que esos malestares, hay que matarlos. Eso es lo que hay que matar de raíz. No tú, sino ese malestar. Y matar suena un poco sanguinario en este momento, ¿no? Pero como les decía, nuestra cultura mexicana tiene muchas cosas a favor. La muerte también se concibe como el olvido, ¿no? Si nosotros dejamos de recordar algo, entonces verdaderamente está muerto. Y cuando nosotros lo recordamos, entonces decimos que lo revivimos, ¿no? Así de, me reviviste un recuerdo. ¿Por qué? Porque pasó otra vez por la mente. Entonces, eh, a mí me gusta mucho jugar con la semántica cuando es posible y decir, mira, ok, si tu pulsión a la muerte eh, se orienta a poder beneficiarte o a poder resolver problemas, creo que lo que tienes que matar son otras cosas. Lo que hay que olvidar son otras cosas, no tú. ¿Para qué te olvidamos a ti? ¿No? Porque cuando uno se muere, bueno, la conciencia hasta donde tenemos datos en la medicina, la conciencia deja de funcionar. Yo no sé qué le pasa a la conciencia después de la muerte y el paciente tampoco sabe. Entonces, el punto que quería compartirte es que había una paciente que me decía, es que con la muerte yo dejo de estar sufriendo aquí, dejo de tener deudas, dejo de tener problemas con mi pareja, dejo de verme al espejo porque no me siento bonita, dejo un montón de cosas. Y yo le pregunté, oye, ¿qué tal que después de muerta te conviertes en un espíritu chocarrero que trae cargando todo ese malestar en la eternidad?
No, o sea, los dos nos pusimos de piel de gallina. Le dije, hasta a mí me dio miedo. Le dije, ¿qué te asegura? ¿Qué te asegura que después de la muerte no vas a tener ese malestar? Le dije, no hay evidencia. Y yo le dije, tienes un punto. Yo tampoco tengo evidencia de que te va a ir mal, pero tú no tienes evidencia de que te va a ir bien. Es una moneda al aire que nunca va a caer, la muerte. Entonces, podemos trabajar, como te platicaba Tetska, en tener un proceso de vida y tener un proceso tanatológico de cómo quiero llegar a mi muerte, cómo quiero tener una muerte digna a través del camino que es vivir, que es diferente de pensar en el suicidio, ¿no? Y creo que es un poquito lo que platicábamos de los kamikaze, que ellos estaban pensando, mi proceso a la muerte es glorificado, es que a mí me van a recordar en la historia. Y entonces ahí es como me encamino a la muerte y es lo que tú decías, ¿no? Existe esta concepción libre del trastorno neurológico, sí ha existido a través de las culturas, sí ha existido a través incluso de nuestras propias concepciones individuales. Digo, no digo que tengamos que regresar al periodo Shogun para poder entenderlo, sino que también dentro de nuestras propias perspectivas, de nuestros sobrinos, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, cada quien tiene una idea de muerte digna. Y por eso, como les decía al principio, hay que saber escuchar, hay que saber entender cómo queremos vivir para saber cómo queremos morir. Y eso es un proceso saludable. El proceso insalubre es cuando llegamos a un hartazgo tal que decimos, es que ya lo único que me va a traer bienestar es no despertar. Eso es muy diferente. ¿Ok? Eh, Espero haberte respondido, Tetska. Quiero pasar con la pregunta de Lili, que es la que nos quedaba. Gracias. Pues sí, también hacer mucho, pero es muy importante y esclarecer. La duda que básicamente ya en el nivel, digamos, es el de porque mucho de lo que has dicho, bueno, me da la impresión que pudiera estar en el nivel 1 o en el 2, o tal vez en el 3, pero ya como una intervención de un profesional. Y creo haber entendido que en ese nivel se trata ya de un asunto de hospitalización. Entonces, la primera duda ¿es importante o inevitable hospitalización cuando se llega al nivel 3? Primero, y ahí ya en un nivel 3, las personas que están cerca, la familia, los amigos, la gente que rodea a esta persona, se puede seguir manejando en este nivel, digamos, de acercamiento, empatía, compasión, pero tiene algún, no sé cómo decirlo, o ya más bien es como estás en otro nivel, tienes que necesariamente pasar a, digamos, la medicalización, por llamarlo de algún modo. Quiero saber si te entendí correctamente para que tú me corrijas. Nos platicabas que en el caso de estos tres estadios, ¿no? Estos tres niveles del suicidio, nos decías, oye, pero cuando ya estamos en el 2 o pasando el 3, creo que te entendí que preguntabas si la hospitalización era obligatoria. ¿Te sigo? Ineludible, de algún modo. Ajá. Ineludible, ok. Ajá. Ok, y para seguir entendiéndote, nos preguntabas, y bueno, ya que están ahí, en ese punto de hospitalización, nos decías qué tipo de tratamientos o qué tipo de intervenciones todavía siguen aplicando, siguen siendo válidos y de cuáles ya no, ya no hay un efecto. ¿Esa era como tu duda? Un poco qué tanto la primera es básica, es ineludible la hospitalización, y si es así, una vez que pasó la hospitalización, me imagino que se considera algo temporal, los casos que nos has puesto de artistas y esto, bueno, se pasa por una racha y pues afortunadamente regresan a reintegrarse de algún modo, pero el trato o el comportamiento de las personas cercanas cuando la persona que está en esta situación ha estado en este tercer nivel es como tú lo has platicado o hay una situación especial y diferente cuando se han llegado a este tercer
nivel a ese tercer fiscal. Ok, gracias por la aclaración, Lili. Para responder mejor tu pregunta, la primera es que sí, es ineludible. O sea, no podemos darnos el lujo de que si ya existen clínicas, si ya existe un tratamiento, si existe un programa, si tenemos psicoterapia, si tenemos el día de la prevención contra el suicidio, nos demos el lujo de dejar eso pasar por alto, ¿no? Y la hospitalización, cuando yo estaba en el Instituto Nacional de Psiquiatría, nos enseñaban que hay que preguntar o hay que rastrear, hacer la entrevista para encontrar estas ideaciones suicidas. Y esta ideación suicida, en el primer nivel, era como les decía, un foco rojo, es de alerta porque este paciente tiene un riesgo alto y hay que ayudarle, hay que darle las herramientas. En el segundo nivel, cuando ya hay una planeación de que ya lo intentó, ahí sí es muy importante considerar la intervención y más que nada esta internalización hospitalaria, porque la persona ya tiene un plan, ¿sabes? La persona ya, ya tiene los pasos en mente para realizar lo que tiene en la cabeza. Y en ese momento nosotros ya no podemos detenerla porque no la podemos estar monitoreando 24/7. Para eso es la internalización, porque la persona ya tiene un plan y hay que bueno, en psicología, una de las intervenciones que a mí me gusta hacer es la deconstrucción, se llama deconstrucción cognitiva, en donde yo empiezo a descomponer esta idea y verla en sus componentes, analizarla y poder deshacerla. Y una vez que está deshecha la planeación, entonces ya nos regresamos a la primera atención de decir, bueno, ahora ya podemos ver cuáles son los problemas en tu cotidianidad, pero en el foco 2 hay que deshacer esa. Y para eso sí es lo que yo te pregunto, es que hay de dos, o lo tenemos en una vigilancia 24/7 o lanzamos un volado y decimos, bueno, vamos a confiar en que no lleve a cabo su plan, ¿no? Entonces, por eso, exacto. Entonces, ahí ya es nosotros como profesionales de la salud no podemos dejar la moneda al aire, decir, bueno, esperemos que no le pase nada. Por eso la internalización es obligatoria. Ya con una planeación ya se dice una recomendación de internalización en donde todavía se le puede sugerir al paciente o a los familiares y se les dice, tienen una recomendación de internalización, es decir, si ustedes lo quieren, se les va a proporcionar el servicio, pero es voluntario, ¿no? Para el caso de los intentos, que era más el foco de tu pregunta, ya en el intento suicida, pues, ineludiblemente también, como dices, es la hospitalización, porque una persona que ya lo intentó necesita un lavado gástrico, necesita una sutura, necesita una cirugía, necesita, estar canalizado, necesita suero. Entonces, inevitablemente va a caer en el hospital, porque lo intentó y no lo logró, esperemos que nunca lo logre. Y bueno, el que él esté en el hospital también se vuelve un paciente de riesgo, es un paciente que hay que tener vigilados que no se vaya a autolacerar, que no se vaya a cortar, que no se vaya a hacer algo, ¿no? A dañar contra su propia salud. Y es un paciente complicado porque se vuelven resistentes, son personas que ya no quieren hablar, son personas que aunque pueden hablar, no lo quieren hacer, hay personas que se cortan la garganta y de verdad ya no pueden comunicarse. Entonces, como les decía, el nivel 3 es una cosa bien difícil porque ya dialogar se vuelve casi que algo milagroso. Y, y bueno, tú nos preguntabas, la siguiente parte de tu pregunta es, bueno, y una vez que ya salió del hospital, que ya tuvo el intento o los intentos, ¿cómo podemos darle seguimiento a este paciente? Pues ahí sí va a depender mucho de las circunstancias, ¿no? Porque si es una circunstancia de abuso contextual de la familia, el trabajo, algo que lo estaba presionando, entonces se puede reubicar al paciente y se le puede, necesitamos a la red de apoyo, a sus amigos, a sus contactos, para poder reubicarlo en un ambiente favorable para esa persona. Pero si el paciente tiene, por ejemplo, el trastorno neurológico, entonces se le recetan antidepresivos, ansiolíticos, y hay que tener el seguimiento mensual, al principio semanal y luego mensual, para que vuelva y siempre estemos evaluando si vamos a bajar o decrementar la dosis. Yo no soy psiquiatra, lo adelanto, pero es importante tener claro cuál es el contexto del paciente.
porque vamos a tocar un tema que no mencionamos, pero cabe totalmente dentro del contexto y afortunadamente cada vez que avanzan los años cabe menos dentro del contexto. Y esto es la diversidad sexual, ¿no? Pensemos en personas que son mujeres trans, hombres trans, que tienen prácticas sexuales diversas. Y en el pasado estas personas se suicidaban por eso. Y era un poquito lo que preguntaba a Tetska, ¿no? Decía, bueno, ¿puedo yo tener esta intención de muerte sin todas estas condiciones? ¿No? No soy alcohólico, no estoy en una guerra, no tengo ningún problema de mi infancia, pero hay un factor psicosocial muy poderoso y es como te preguntaba, si entonces nuestro paciente intentó suicidarse porque no hay aceptación en su grupo, lo que hay que hacer es un seguimiento distinto. Y un poquito lo que les comentaba al principio, ¿no? Tanto el tratamiento y el abordaje de inicio y de prevención es artesanal, hay que saber escuchar muy puntualmente a nuestro paciente, como de salida. También cada uno va a necesitar un tratamiento muy específico y muy artesanal a su medida y vamos a tener casos distintos. Respondiendo a tu pregunta, en resumen, es no hay que omitir las instituciones de salud, no hay que omitir la posibilidad de internalizar. Y número dos, el seguimiento al paciente siempre se le va a dar. Son personas que necesitan este acompañamiento y va a ser diferente para cada quien. Gracias. Con gusto. No sé si a alguna otra persona le gustaría hacer un comentario o alguna pregunta antes de que terminemos nuestra sesión. Hola, buenas noches. Hola, Sam. Tengo una duda. Bueno, ahorita que están comentando todo esto, Ujú. ¿la eutanasia es considerada como un suicidio asistido? Y si es así, o sea, moralmente, ¿por qué dices esta persona sí, esta persona no? ¿O realmente ya es otro tema donde me estoy metiendo? No sé cómo explicarlo, porque al final nos dices, bueno, hay que ayudar o hay que decir estos comentarios, pero porque una persona que justo quiere esta eutanasia es como, vas, tengo un dolor físico o sea un dolor emocional. Gracias por tu pregunta. Sí, la eutanasia es un tema que cabe dentro de esta concepción del suicidio y de la muerte, porque hay países en donde la legislación ya lo permitió. Seguramente habrás escuchado, ¿no? Que hay personas que ya hasta dijeron, ay, me voy a ir a volar a tal lugar porque ahí sí te dejan eh, morirte. Como un poquito lo que preguntaba a Tetska también, ¿no? ¿Tengo derecho a la muerte? ¿Es válido buscar una muerte digna? Y en este sentido, bueno, hay una diferencia. El suicidio, el que nos atañe como un problema de salud mental, va a responder siempre a una respuesta, se llama abortiva, cuando nosotros queremos cortar de tajo un malestar que apareció o que fue creciendo y nosotros decimos, es que ya no puedo pensar en otra forma de solucionar esto. Eso significa que no ha intentado otras soluciones. Significa que se siente en el fracaso de todas las demás opciones que tiene y significa una impotencia anímica tremenda. Entonces, el suicidio es una solución abortiva, es de, me voy a cortar el cuello y me olvido de todo. Pero ya discutimos, no sabemos qué va a pasar después. No hay evidencia de que estés bien, no hay evidencia de que vayas a estar mal. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿qué pasa con la eutanasia? Como mencionábamos antes, es un proceso muy válido y muy salubre poder dar camino y darle trayectoria a cómo queremos tener una muerte digna. En el caso de pacientes con cáncer, por ejemplo, a mí me parece que la eutanasia cumple con esta necesidad de garantía de una vida digna. En México no está legislado. Mm, Desafortunadamente desconozco cuál es el avance de esta moción, pero sí cabe dentro del tema. Ahora, creo que mi punto importante es que la eutanasia debe tener un acompañamiento terapéutico, debe tener un contexto y debe tener factores, digamos, factores de conciencia o factores en donde el paciente tiene la capacidad de tomar la decisión. Es decir, yo tengo que descartar depresión, tengo que descartar ansiedad, tengo que descartar que haya bullying, tengo que descartar que haya alguna frustración de tipo social, ¿no? Y tengo que hablar con el paciente, tenemos que decir, tu único malestar es esta enfermedad, ok,
ya intentamos con diferentes tratamientos, ya hicimos tantas cirugías, ya te hospitalizamos, ya vimos diferentes opciones, ya te pusimos un implante, ya, ya hicimos de todo. Hicimos de todo lo que está a nuestro alcance, ojo, que tampoco se trata de soltar el dinero y hacer cosas inviables. Pero cuando una persona agota sus posibilidades de estar bien, y entonces cuando intentaste estar bien por diferentes caminos y ya no se consigue, porque es exógeno, está fuera de ti, o sea, ya no es algo que tú hiciste mal y tú reconoces y dices: "Bueno, es que el mundo no me puede ayudar a sentirme a gusto", y ya cedí, ya lo compré, ya lo traté, ya lo probé. Entonces, a mí me parece que la eutanasia asistida, por supuesto, es algo que se puede platicar, que se puede, llegar como una decisión final, de la calidad de vida del paciente. Entonces, bueno, como te das cuenta, es muy contextual, hay que descartar un montón de cosas, hay que asegurarnos de que la persona está tomando la decisión en conciencia y en un estado emocional óptimo. Es decir, la eutanasia no se toma por tristeza, se toma por satisfacción, de decir: "Yo viví una vida tan plena y tan a gusto que estoy listo para morirme, estoy listo para despedirme", y es un proceso muy hermoso. No he tenido yo la fortuna de poder, ser testigo de este procedimiento, porque en México te digo que eh, no está todavía legislado, pero bueno, yo soy practicante budista y en el budismo, el camino hacia la muerte, esta posibilidad de despedirte, de agradecer, de estar a gusto, de estar satisfecho, de ver el día y decir: Me voy a unificar con la energía y con la materia de lo que estoy hecho, ¿no? Me voy a seguir transformando. Pues es una dicha que hasta uno dan ganas de decir: "Ay, ojalá yo ya esté satisfecho con mi vida para poder tener un final tan pleno", ¿no? Pero sí te das cuenta cómo no es lo mismo buscar la muerte para, eh, cortar de tajo un sufrimiento, a buscar la muerte porque la satisfacción ya la tenemos tan cerca, que es como una de las metas, irónicamente, en la vida que hay que cumplir. No sé si me explico, o sea, me gustaría escuchar un poquito, qué te hago pensar con esto. No, justo, que quedó como bastante claro esta parte. Y sí, era mi duda esto de, leí un caso que no tiene mucho tiempo, una chica de veintitantos años que justo tuvo un evento tan traumático que no podía ya superarlo y le dieron el derecho a la eutanasia, pero me sacó mucho de onda porque dije, o sea, me preguntaba si realmente alguien la acompañó, lo que decías, ¿no? Tuvo terapia o si se puede tratar, o le dijeron así, ah, pues vaya. Entonces, porque aparte era alguien muy joven, veintitantos años. Entonces, ahorita ya me lo estoy dejando como más claro y a lo mejor investigando en ese caso sí llevo el acompañamiento correcto. Muchas gracias, Sam. Espero haber respondido tu pregunta. Eh, Creo que todas las participantes tocaron temas de los que me hubiera gustado hablar, más largo y tendido. Eh, Me doy cuenta que son personas muy comprometidas con el tema. Me doy cuenta que son personas que buscan su salud mental. Las felicito y bueno, para mí fue un gusto compartirles un poquito de lo que sé, hacer intercambios de perspectivas. Como me gusta terminar siempre mis conferencias, es decir, bueno, yo no tengo la verdad absoluta, yo lo que les estoy compartiendo es lo que se dice en la comunidad científica, pero siempre, siempre hay más datos que podemos conocer, podemos ir más profundo. Y yo quería terminar también esta conferencia diciéndoles que, eh, compartiéndoles un dato muy íntimo, muy personal, muy mío. En algún momento, si bien yo no he tenido, planeaciones o ideaciones suicidas, creo que en algún momento todos llegamos a esta duda existencial, ¿no? De, bueno, ¿y qué hago aquí? ¿No? ¿Y qué tengo que hacer mañana? O, ¿cuál es mi propósito? En algún momento de profunda introspección, de preguntarle a mis colegas, a mis amigos: "Oye, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es su valor?". Yo llegué a una conclusión muy personal. Creo que todos podemos tener conclusiones muy personales y muy individuales, y les quiero compartir la mía, que no tiene que ser absoluta, no tienen que estar de acuerdo con ella, pero una de las razones por las cuales a mí me da un placer infinito todos los días despertarme y ver el mismo cuarto y recorrer la misma ruta y ir a la misma oficina, eh, es que reconocí que el objetivo o la razón de estar vivo es tener la oportunidad de vivir una experiencia.
de experimentar, de poder vivir las cosas yo, porque si se la cuento a otra persona no la va a poder hacer o sentir como yo. Y yo tengo ese regalo de poder experimentar con mi tiempo, con mi cuerpo, con mi vida y llevarme ese conocimiento que nadie más va a poder tener. No hay forma científica, no hay forma, de ningún método en el que alguien pueda tener la misma experiencia que yo o el mismo dato. Y eso es un regalo que tenemos. Y es muy interesante, ¿no? Es muy aventurero. Y pues yo les decía, es como algo que aplica para mí. Yo terminé con esta conclusión, ¿no? De la vida es para experimentar, para ver qué se siente o para ver qué pasa. Creo que es un buen motivo para poder seguir vivo todos los días y espero que ustedes hayan tenido un panorama más amplio de este tema. Espero que yo les haya compartido datos que no habían escuchado antes o haber afianzado algunos que ya conocían. Y me da mucho gusto haber compartido esta velada con ustedes. Yo me despido, no sé si mi compañera Alejandra quiera decir algo para terminar. Bueno, quiero hablar sobre este tema. Yo soy una persona que sufrí depresión por muchos años, cerca de 10 años. También llevo tratamientos desde tratamientos psicológicos, psiquiátricos, etcétera. Y bueno, yo llegué al punto de la fase de planeación, pero siento que algo que realmente me hizo cambiar y que creo que se relaciona mucho con lo que tú dices, es que a mí mi psicólogo me dijo como, tú puedes decidir sobre cuándo quieres terminar con tu vida, pero aquí lo importante es como, sí, ok, tal vez ya no vas a sufrir, pero tampoco justo vas a vivir todas esas cosas buenas. Y a mí él me dijo, inténtalo todo, o sea, cuando de verdad intentes todo y ya no haya nada más que hacer, entonces ya tú puedes decidir si quieres terminar con tu vida o no, pero mientras puedes intentarlo, piensa en todas las cosas que puedes vivir, ¿no? Y yo le decía, es que a mí pues como que siento que siempre lo han tratado como con la culpa de qué va a decir tu familia, cómo lo vas a sentir, y me decía, no lo hagas tanto como por ellos, sino tú decides vivir por ti, por las cosas que puedes hacer, ¿no? Todo lo que puedes intentar, todo lo que puedes lograr. Y siento que eso fue algo que cambió como un switch en mi cerebro para que yo dijera, bueno, sí, lo voy a intentar, ¿no? Tal vez yo estoy tomando esta decisión, pero no he intentado todavía todo. Entonces, creo que sí es como algo súper importante y que justo, bueno, tú como profesional, pero yo te lo puedo decir desde el lado de alguien que sí tuvo estas ideaciones suicidas y que sufrió depresión, que realmente es algo que ayuda mucho, o sea, y justo poder hablarlo, ¿no? No tener como este estigma. Entonces, pues justo como una persona que pasó por eso, pues solamente quería muchas gracias por pues hablar sobre el tema, ¿no? Y por tratarlo de esta forma tan bonita, pues para no justo como matizando a las personas que hemos tenido este tipo de pensamientos y que hemos tenido depresión. Bueno, sería todo. No sé si alguien más tenga algún comentario. Gracias. ¿No? Bueno, entonces muchas gracias, Ana. Y cerramos la sesión. Se va a quedar el video guardado por si quieren revisarlo, quieren verlo de nuevo o algo. Y bueno, eso sería todo. Gracias, que pasen muy buena noche. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.